Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que de verdad es de los que quitan el sueño a cualquier persona que dirija una empresa, uno que enfrenta el patrimonio personal con las deudas de su propia compañía. Pongámonos en situación. Una empresa tiene una deuda con Hacienda y de repente el Estado exige al administrador que la pague de su bolsillo. La pregunta ¿es esto legal? Y sobre todo, ¿en qué condiciones? Vamos a verlo. Y para entenderlo bien, nada como un caso real, el de un administrador, un tal Don Isaac, que acabó siendo, sin quererlo, el centro de una decisión judicial que lo ha cambiado todo. Y aquí la tenemos. Esta es la sentencia de la que vamos a hablar, el documento que ha sentado un precedente fundamental para los derechos y deberes de los administradores de empresas. Vamos al caso. La empresa de Don Isaac acumuló una deuda de IVA, ojo, de más de 355.000 euros, una cifra importante. Y claro, la administración tributaria, en lugar de darla por perdida, dijo, un momento, que pague él, el administrador, personalmente. A ver, ¿y cómo es posible esto? Pues por una figura legal que se llama responsabilidad subsidiaria. Pensemos en ello como ser el avalista de una hipoteca, pero con condiciones. No se es responsable de primeras, pero si se demuestra que ha habido una conducta culpable, amigo, entonces el Estado sí que puede ir a por el administrador. Fijaos en el recorrido de Don Isaac, porque fue una auténtica odisea judicial. La deuda se genera entre 2006 y 2008, pero no es hasta 2014, 6 años después, que le declaran responsable. Y de ahí a la Audiencia Nacional, en 2022, donde vuelve a perder. Su última carta, su última esperanza, era el Tribunal Supremo. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al quid del asunto, la pregunta que lo iba a cambiar todo y que se convirtió en el verdadero campo de batalla legal. Teníamos dos posturas totalmente enfrentadas. Por un lado, Hacienda, que básicamente decía, la empresa debe dinero, usted era el jefe, así que por defecto la culpa es suya, demuestre usted que es inocente. Y por el otro lado, la defensa, que decía, no, de eso nada, la carga es al revés, es el Estado el que tiene que demostrar con pruebas que yo hice algo mal. Y ojo, que esto no es un simple detalle legal, ¿eh? Esto va mucho más allá. Toca uno de los pilares de nuestro sistema de derechos y garantías fundamentales. Porque aquí está la clave. El tribunal dijo, un momento, esto no es cobrar una factura sin más, esto es una sanción. Y si es una sanción, se tiene que respetar sí o sí la presunción de inocencia. Un derecho fundamental que no solo vale para el derecho penal, vale para todo. Toda esta discusión se resume en una expresión en latín, onus probandi. Suena muy técnico, pero es muy simple. Significa la carga de la prueba. Es decir, ¿quién tiene que demostrar las cosas en un juicio? La regla de oro suele ser quien acusa, prueba. Pero la pregunta aquí era, ¿quién acusaba a quién realmente? Así que ahí estaba la pregunta del millón, la que tenía que resolver el Supremo. ¿Se parte de que el administrador es culpable y tiene que demostrar que no lo es? ¿O se parte de que es inocente y es Hacienda la que tiene que currárselo y demostrar su culpabilidad? Y bueno, después de toda esa odisea legal, la máxima instancia judicial de España por fin habló. Y lo hizo de una forma clarísima. La respuesta fue rotunda, inequívoca. La carga de la prueba la tiene la Administración. Punto. Sin matices. De hecho, la propia sentencia lo dice con estas palabras. No vale con señalar, no. La Administración tiene que hacer su trabajo, debe investigar, argumentar y probar por qué considera que la conducta de ese administrador concreto fue culpable y además causó el impago. La idea de fondo es importantísima. Ser administrador de una empresa que debe dinero ya no te convierte en culpable automáticamente. Se rompe esa conexión directa. Ahora el tribunal exige que la Administración demuestre el vínculo, la relación causa-efecto, entre una negligencia del administrador y la deuda. Vale, ya sabemos lo que decidió el tribunal. Pero vamos a lo crucial. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Qué significa en el día a día para la gente que dirige una empresa? Pues las implicaciones son enormes. Para empezar, se blinda la presunción de inocencia de los administradores. Segundo, se obliga a Hacienda a hacer los deberes, a investigar y a probar con hechos concretos. Tercero, se acaba con esa especie de responsabilidad automática que pendía sobre sus cabezas. Y por último, y quizá lo más importante, da mucha más seguridad jurídica. Al final, esta sentencia va mucho más allá de un tema de impuestos. Es toda una declaración de principios sobre cómo debe ser la relación entre el Estado y el ciudadano, protegiendo a la persona de quedar indefensa ante el enorme poder de la Administración. Y con esto llegamos al final. La sentencia responde a una pregunta clave: ¿quién tiene que probar la culpa? Pero claro, nos deja otra sobre la mesa para reflexionar. Si la clave para evitar todo esto es ser diligente, ¿qué significa exactamente ser diligente? ¿Qué acciones concretas demuestran esa diligencia?
Esa, sin duda, es una buena pregunta para seguir debatiendo. Gracias por habernos acompañado.